Muy bien, muy buenas noches. Son 8:40, 9:25 como mucho. Respetando el horario, vamos a terminar. Y damos gracias al Señor siempre por el privilegio que es abrir su palabra, ¿no? Esta palabra hermosa que nos enseña, y todo esto que estamos aprendiendo sobre la cena del Señor, sobre esta reunión tan importante. A mí me toca lección 7. Si todos tenemos la hojita, ya vamos a empezar. Y empieza con un cuadro, que no es el tema principal mío, pero dice, sacar de comunión no significa echar de la iglesia, sino que se abstenga de participar de los símbolos. Ello si el pecado es público y persistente y se debe anunciar públicamente, y después vamos a leer 1 Timoteo 5:20. El tema de sacar a un miembro de comunión por un pecado público es un tema vasto, ¿no? Bien largo. Y para discutir, y quizás algunos difiere de otro, pero siempre uno tiene que basarse en la palabra de Dios. Pero sí, para remarcar que cuando un hermano se encuentra quizás en un pecado público que todos conocemos, sacar en comunión justamente no significa que debemos echarlo de la iglesia. A nadie se echa de la iglesia. Jesús jamás echó y echa a nadie, sino que al contrario, siempre uno tiene que acercarse a la persona con el único propósito de ¿qué? De restaurar, ¿no? Restaurar. De amar, de restaurar. Y si no, como bien decimos, no te acerques, o no digas nada. Pero cuando una persona se acerca a un hermano, se tiene que acercar con el propósito de restaurar. Como dice la palabra de Dios, ustedes que son espirituales, debemos reprenderlo con amor. Pero eso es un tema que en algún otro momento lo vamos a dar. Pero acá justamente estaba entre paréntesis. Y sí, puede venir a la cena del Señor una persona quizás que está mal o en una falta, pero sí tiene que no participar, por supuesto, de los símbolos. Pero sí puede estar en la reunión. Como muchas veces nosotros, puede estar en la reunión, pero quizás sin tener un trabajo, ¿no? Por su conducta. Y la única forma de que esa persona vuelva a la comunión es con una genuina arrepentimiento. Esa es la palabra. La persona se tiene que arrepentir. Y los hermanos, ¿no? Tenemos que ver y van a ver el fruto del arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, nunca va a poder volver a participar o volver a tener una actividad, ¿verdad? El arrepentimiento es clave. Demostrar en la conducta diaria, el arrepentimiento. Por eso que sacar de comunión no es echar, ¿no? Al contrario, se tiene que abstenerse, pero sí uno tiene que acercarse con amor, con restauración. Yo creo que para mí, lo he estudiado y lo he escuchado, el mejor pasaje que habla de la restauración es cuando Pedro negó a Jesús, ¿se acuerdan? Pedro negó a Jesús 3 veces. No solo lo negó, sino que dice que hasta lo maldijo, hasta lo insultó. Fue terrible, le dio la espalda. Sin embargo, ustedes ven que el Señor Jesús lo sacó de su lista, ¿los echó? No, siempre el Señor Jesús buscó ocasión en un momento para acercarse a Él y lo encontró. Una vez estuvo a solas, lo apartó y ¿se acuerdan que le dijo? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Hasta que él reconoció, él se arrepintió, él lloró amargamente, él reconoció, su vida cambió, Dios los perdonó, Dios los restauró y sabemos de qué forma él terminó muriendo por el Señor. Pero lo más maravilloso es saber que el Señor Jesús cuando dijo así, bueno, Pedro, apacienta mis ovejas, servime, ya está, ahora empezá. No es que lo dejó no, ahora. Ese es el amor de Dios y así debemos ser nosotros. Restaurar al hermano, a restaurarlo y empezar a ver ese arrepentimiento y a llevar frutos que glorifiquen a Dios. Pasamos al otro punto, modos de participación pública. Dice, la cena del Señor requiere de la participación de todos,
puesto que tenemos libertad para hacerlo. Libertad que nos da el Señor Jesucristo. Vamos a leer Hebreos 10, 19, 22. Les voy a pedir que me ayuden, así se encuentran, no estoy yo leyendo siempre, Hebreos 10, 19 al 22. Si alguien lo encontró, quiere leer. Gracias, Oscar. Entonces, la cena del Señor, todos sabemos que es una reunión íntima, una reunión como nos compartía la otra vez Norberto Jiménez, que tenemos nosotros los hijos de Dios, la credencial, ¿no? Porque somos hijos de Dios, porque creímos en el Señor Jesucristo, porque le pedimos perdón por nuestros pecados, lo recibimos como nuestro Salvador, tenemos derecho de participar en esa cena tan preciosa. Y Dios quiere que en esa cena, en ese momento, nos acerquemos justamente con una actitud correcta. ¿Cómo? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados. Es decir, debemos venir preparados, ¿no? Con confianza, con esa libertad, pero ¿para qué? Para adorar, para alabar, para glorificar a nuestro Dios, con un corazón sincero. Por eso dice, pero para tener una participación correcta en la reunión, no solo hay que cumplir con los requisitos vistos previamente en esta lección, sino que además es necesario conocer algunas cosas propias de la misma. Las participaciones públicas que se realizan son las siguientes. 3 acá mandan. Es decir, en la cena del Señor, como en toda cosa, tiene que haber un orden, ¿no? Siempre, ¿no? No se puede hacer las cosas así nomás. En la vida, en el trabajo, a donde estemos, tiene que haber un orden, ¿no? Y el Señor nos dejó acá por lo menos 3 participaciones a realizar. En la cena oramos, ¿no? Los hermanos oramos, las mujeres en el silencio del corazón oran, hay oraciones, hay himnos y cánticos, y lecturas o meditación bíblica. Pero eso se debe hacer acorde a lo que es la reunión, que muchas veces se ha comentado, se ha hablado. Yo anoté fuera de esto algunos aspectos que podemos ver en 1 Corintios 11, 23, 24, versículo 32, que habla de la cena del Señor. La cena del Señor debe ser, sobre todo, una acción de gracias, ¿no? Una acción de gracias. Si leemos, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 11. Le invito a leer 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Es algo tan sencillo, pero tan importante, habiendo dado gracias. Es el modelo de nuestro Señor Jesús. Es dar gracias. La gratitud a nuestro Señor, la acción de gracia, es súper importante en la vida de un cristiano. Porque justamente la ingratitud es un pecado terrible. Muchas veces uno lo toma livianamente, pero Dios no lo toma livianamente la ingratitud. ¿Se acuerdan cuando, ya vamos a ver más adelante, el pueblo se olvidaba de las cosas, de lo grande que era Dios, de las maravillas que hacía, y Dios, su ira se encendía. La ingratitud es algo que al Señor no le gusta, no le agrada, pero la acción de gracias. Por eso el Salmo 100 dice que nos debemos venir a su casa con acciones de gracia. La cena del Señor debe ser así, dar gracias. Debe ser una acción de gracias, también un tiempo justamente de recordación. Justamente dice el otro versículo, hacer esto en memoria de mí.
No hay otra cosa. No es para pedir, no es para acordarnos de nosotros, de nuestros problemas, no es para... No, este momento es para hacer memoria de mí, de su obra, de su amor, de su perdón, de la obra en la cruz, exaltarlo. Es muy importante. No debemos sacar el enfoque de eso, ¿no? De poder concentrarnos y hacer memoria del Señor Jesús. Del Señor Jesús. A mí me costaba mucho concentrarme a veces en la cena, pero de que empecé a aprender y poner mi foco en la cruz, en su amor, en su perdón, en concentrarme, la verdad es maravilloso, ¿no? Y hace bien, hace bien. Por eso que debemos hacer memoria de Él. También la cena del Señor debe ser, hay un simbolismo, está el pan y el vino, también es un tiempo muy importante de comunión, de la comunión íntima. La comunión íntima con el Señor es con lo que el tema es una de comunión con los hermanos. Es tan importante como tener comunión con Dios, los hermanos. ¿Por qué? Fíjate que el Señor dice que si tenemos algo contra nuestro hermano, a Él le importa que vayamos, nos reconciliemos y después participemos. La comunión con mi hermano debe ser importantísima. Que todos juntos podamos alabar y compartir este hermoso momento. Es un tiempo de proclamación, porque proclamamos siempre la muerte del Señor hasta que Él venga. Y también es un tiempo, como dice acá, de examinarnos a nosotros mismos, ¿no? De discernir, de discernir. Hace mucho, Ricardo Moretti, que es el papá de Irene Moretti, de mi cuñada de Buenos Aires, encontré un librito que yo empecé a hacer un discipulado con él cuando recién me convertí, y él lo único que me habló, después murió, duró un mes conmigo, después mientras me hacía discipulado, falleció, pero me lo encontré y anoté 2 frases que él me dejó y ya me había olvidado. Dice, en la cena del Señor no venimos a la cena para recién tener una comunión con el Señor, sino que venimos de concluir una semana de comunión con Dios. Es súper importante. No venimos a la cena para recién tener comunión con el Señor. Es decir, no es el domingo que vengo y pienso que ya tengo comunión con Dios y me concentro. No, el fruto de la adoración es de haber tenido una semana, por así decir, siempre presente en comunión con Dios. ¿Y qué cierto que es esto? Para venir a la cena del Señor, uno tiene que venir preparado. Así como vos preparás la ofrenda, nadie, me imagino, que está acá y empieza a buscar a ver qué billetera va a poner, o si está la billetera, uno ya viene preparado. Así nosotros debemos venir preparados nuestros corazones, preparados nuestra semana. El lunes quizás visitamos a alguien, el martes quizás fuimos a discipular, el miércoles ganamos un alma para Cristo, estuvimos comunión, y el domingo es la conclusión, ¿no? La gratitud de toda esa semana de tener comunión con el Señor, de estar preparado. Porque no nos olvidemos que Dios dice, discierne los pensamientos y conoce las intenciones. ¿Todos podemos orar en la cena? Sí. El cristiano verdadero puede orar y Dios que conoce se alegra. El cristiano que quizás está apartado, lejos, puede orar muy bonito, pero para ser visto ¿por quién? Por los hombres. Pero a Dios no le agrada. Todos podemos ofrendar, sí, el cristiano que está en comunión puede ofrendar y Dios agrada esa ofrenda. El otro que está mal también puede ofrendar, pero Dios conoce, ¿no? Conoce. Y así cada cosa, por eso uno tiene que tener temor, ¿no? Temor. Porque así como es hermoso estar en la cena del Señor y participar, Dios nos dice que debemos participar dignamente, ¿no? No indignamente. Preparar nuestros corazones. Otra frase dice, debemos estar toda la semana en la mesa del Señor para estar, por así decir, bien preparado para estar en la cena del Señor, ¿no? Debemos estar toda la semana en la mesa del Señor, es decir, sirviendo, preparándonos para estar en correcta condición en la cena del Señor. Por eso qué importante es esto de estar preparados. Oraciones, himnos y lectura bíblica. Oraciones. En relación
a las oraciones para nuestro Dios. Es interesante previamente analizar y conocer la estructura que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo 6, que es el Padre Nuestro. Que el Padre Nuestro es una oración modelo. No es para que la repitamos cada rato, que es bueno, sino que es un modelo, ¿no? Una guía de cómo uno debe orar al Señor. En la oración conocida como el Padre Nuestro, habitualmente se utiliza este pasaje en la Biblia dentro de los catolicismos como un rezo que se practica de manera repetitiva. Sin embargo, este pasaje enseña valiosos tesoros acerca del modelo que Dios pretende de las oraciones a su persona. En base a la siguiente actividad, descubra la estructura planteada por el Señor Jesús. No vamos a hablar de todo el Padre Nuestro, de cada cosa, porque también no vamos a terminar, sino vamos a ser prácticos. Más que nada, nos quiere enseñar este apunte, es cómo debe ser la oración correcta en la cena del Señor. Y siempre no podemos dejar de irnos del centro. El centro, acuérdense que es acción de gracias, el centro es hacer memoria de mí, es decir, el centro es Cristo. Es decir, que entonces nuestras oraciones tienen que ser ¿cómo? Hacia Cristo, hacia alabarlo, a que Él sea el centro. Nuestras oraciones deben ser llenas de gratitud. No es momento de pedir, como en la última reunión nos decía Oscar, momento de pedir por nosotros, de peticiones, por un amigo. No es momento. No es malo tampoco, no es malo, pero no es momento. No es el momento. El momento de una oración en la cena es hacia Dios. Es darle gratitud, darle honra, darle alabanza, ¿no? Debemos dirigirnos a Él, a nuestro Padre Celestial, siempre glorificándolo, siempre que Él sea el centro de nuestra adoración. Y es una forma también de, como dice, ahora bien, en el otro dice, hay distintas orientaciones de una oración a Dios. En la Biblia se usan distintos tipos de oraciones según el momento preciso es hacerla. El siguiente cuadro muestra diferentes tipos en base a ejemplos concretos de la Biblia, que ahora ya vamos a empezar con la actividad. Pero es una forma de, lo que nos quiere enseñar, como cualquier aspecto de la vida, de ser ubicado, ¿no? Si estamos en un casamiento y están los novios acá y alguien nos pide que oremos, ¿por qué vamos a orar? Por el matrimonio. Si yo me pongo a orar por mi cosa, así, está bueno, pero no es lo correcto, ¿verdad? Uno tiene que, a veces, ubicarse. Uno tiene que orar por el matrimonio. Igual que algunos cuando vamos a orar por los alimentos. ¿Te imaginas? Vos tenés hambre, querés comer y se pone a orar por todo. Después, No, uno tiene que ser ubicado. Yo pienso que es así. Dios tiene un orden, ¿no? Y es una forma a veces también de nosotros no desconcentrarnos. ¿Qué pasa? Sean sinceros siempre. ¿Qué pasa? Yo estuve analizando hoy, si en el casamiento, para hacer el ejemplo, me piden a mí que ore por los novios y yo me pongo a orar por otra cosa. ¿Ustedes están atentos? ¿Cómo está en su cabeza? ¿O no? No se pueden concentrar, porque están diciendo por dentro, ¿qué está diciendo? ¿No? Porque no es el momento. Por eso, qué importante es para cuando uno dice amén, y todos los hermanos juntos, amén, así sea, podamos compartir, ¿no? Porque cuando un hermano ora, uno empieza a meditar, comparte la oración, comparte la alabanza, comparte la adoración, y todos juntos, amén, y terminamos amén, ¿no? Así sea, porque uno está concentrado, uno está enfocado, ¿no? en lo que Dios quiere. No seamos como, por así decirlo, los pentecostales, otros que dicen amén, amén y no saben por qué, o ni escuchan, ¿no? Uno tiene que saber. Por eso es que es importante hacer oraciones. Y fíjate las oraciones que lo van a decir que hay. Vamos a leer Mateo 6, lo vamos a leer rápidamente, que es una forma, el modelo que nos deja, Mateo 6, del 9 a 15. Mateo 6, lo podemos saber de memoria ese, ¿no? Mateo 6, del 9 al 15. Ya lo voy a buscar. Vosotros, pues,
oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonaráis vuestras ofensas. Cuántas cosas que en este momento podemos sacar del Padre Nuestro. Pero lo más destacable es que justamente podemos decir que empieza Padre Nuestro. No dice en este caso Padre mío, que es mío, pero dice Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque esto implica que pertenecemos a una familia. Padre Nuestro. Es mío, pero es nuestro. Esto nos indica algo maravilloso, que pertenecemos a una familia. A una familia. Que tenemos en común el mismo Padre, que tenemos en común el mismo Hijo, que tenemos en común el Espíritu, el mismo bautismo. Padre Nuestro. Una familia. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Simplemente quería destacar estas dos. Para que el Señor sea santificado, ¿cómo va a ser? Por medio de nosotros, de nuestra vida, de nuestro testimonio, de nuestro hablar, de nuestro actuar. ¿Cómo nos ven? Es una forma de santificar a nuestros padres. Que otros puedan hablar bien de mi Padre, porque ven bien mi conducta, ¿no? Ven bien mi andar o mi trayectoria. Por eso qué importante es Padre Nuestro. Y qué lindo poder orar a ese Padre. A ese Padre que adoramos por todas las cosas que hace. Como dice un himno, porque grandes cosas Cristo ha hecho para mí y hace para cada uno de nosotros. Dice una de las preguntas, responder las siguientes preguntas. ¿Qué dice? ¿A quién va? Y eso vamos a participar todos, ¿no? Yo, entre todos. ¿A quién va dirigida la oración? Ahí ya pueden ustedes adelantarse a anotar, así no perdamos tiempo. Muy bien. Punto B dice, el contenido central de la oración hace referencia y diferentes. ¿Qué encontraron ahí? El contenido central de la oración hace referencia a diferentes. Muy bien. Dichos, pedidos. Y dice acá que justamente son 6 y es posible dividirlo en 2 grupos. Siempre lo vimos así. Los primeros 3 refieren a Dios y los seguidos 3 a nuestra necesidad. Identifica cada petición y explica brevemente su significado. Vamos a ver, así lo hacemos rapidito. Dice, identifica cada petición y explica brevemente su significado. Primero, santificado, yo puse sea tu nombre. 2, después vamos a hacer algo breve que cada uno. Venga tu reino. 3, hágase tu voluntad. 4, el pan de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas y líbranos del mal. Si ustedes encontraron algo distinto, algo, acá estamos para hablar y compartir todos juntos. Como le dije, en estos 40 minutos es mucho para decir, pero santificado, como decíamos, sea tu nombre. Es por medio de nosotros, ¿no? De nuestra vida, nuestro andar, de nuestro testimonio. Venga tu reino, nos habla de su soberanía, de su gobierno. ¿Se acuerdan cuando decía arrepentido? Porque el reino de Dios ha venido, es decir, su reino, su gobierno. Y qué hermoso que venga tu reino a mi vida, es decir, que Él gobierne mi vida, que Él gobierne mi andar. Hágase tu voluntad, que es agradable y perfecta, en los cielos como en la tierra. Seguramente que en los cielos se hace su voluntad. Los ángeles están al pie, como se dice, del cañón. Pero acá en la tierra, nosotros debemos siempre hacer su voluntad, agradable y perfecta. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y vaya que el Señor nos da mucho más, ¿no? Siempre el Señor nos sustenta, siempre el Señor nos provee, ese Padre maravilloso, de todo lo que necesitamos.
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Él nos suple todo. Siempre nos da el pan necesario, lo que necesitamos. Perdona nuestras deudas. Él nos perdona nuestras deudas. Ahora está la otra parte. ¿Qué dice? Como nosotros perdonamos. Si el Señor te tiene que perdonar, como vos perdonás, es para cada uno, ¿no? Verlo, ¿no? Examinarnos. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si vos, ¿cómo perdonás? El Señor te va a perdonar. Mas líbranos del mal. Y el Señor siempre, en su misericordia y en su amor, nos libra. Por eso que esta oración modelo es una forma que nos da en Mateo, el Señor Jesús, para que podamos tener una guía, que siempre debemos dirigir nuestra oración al Padre, al Padre, a nuestro Padre. Debemos orar al Padre, dice leo la pregunta. ¿El nombre de quién se hace la oración y por qué? ¿El nombre de quién se hace la oración y por qué? Yo puse, debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Terminamos, ¿no? ¿Por qué debemos orar al Padre? Cuando yo oro al Padre, esto me indica a mí, o lo que puede ver, que el que me oye con atención. Me oye el Creador, me oye el que conoce mis necesidades, me oye mi Padre. Uno ora al Padre, es la misma persona, pero en el nombre del Hijo, ¿no? En el nombre del Hijo que hizo la obra, que está siempre a nuestro lado. Y el Espíritu Santo dice que nos va a guiar ¿a qué? A saber orar correctamente. Él dice que Él nos va a guiar. Nosotros no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo nos guía para que nuestra oración sea correcta. Es decir, uno ora a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Siempre está la Trinidad en la oración. Uno dirige Abba Padre, Abba Padre. Esa expresión tan amorosa, tan íntima que uno puede dar. Y saber que nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Padre que lo ve todo, nuestro Padre que tiene el poder, nos puede dar lo que necesitamos por medio del Hijo. Y fue así. Nuestro Padre nos dio su Hijo, su único, a morir en la cruz por nosotros. Y el Hijo nos dejó ¿qué? Su Espíritu, que nos consuela, que nos guía, que nos enseña y que siempre está con nosotros. Por eso es que en esta oración es la oración que podemos hacer en la Cena del Señor, agradeciendo a Dios por su obra, porque nos perdonó. Acá vamos a ver las distintas oraciones después, porque Él conoce nuestro corazón en cada momento. La oración, hay tipo de oración, hay 4, que anotaron acá. Oración peticional, oración de arrepentimiento, oración de agradecimiento, oración de alabanza. Que en este caso vamos a leer el pasaje de la oración peticional, si alguien lo quiere leer, Éxodo 17:4. Gracias, Rubén. Entonces, oración de Moisés pidiendo socorro. ¿Qué haré frente a los ataques del pueblo de Israel? Es una oración que muchas veces hacemos nosotros, ¿no? Cuando estamos en peligro o necesitamos algo, oramos pidiendo. Oración de arrepentimiento. Salmo 51, 1, 2. ¿Se acuerdan del salmista David? ¿Qué dice Salmo 51, 1, 2? Gracias, Jorge. Acá vemos a David clamando, rogando, pidiendo que perdón por los pecados. Oración de arrepentimiento, ¿no? Son diferentes clases de oraciones que en nuestra vida tenemos. En nuestra vida siempre tenemos oración de que pedimos, oración de arrepentimiento, oración de agradecimiento. Jonás 2 dice oración de Jonás agradeciendo por la salvación que Dios le había brindado. Y también tenemos la oración de alabanza en el Salmo 145, que vamos a leer los primeros versículos. Porque quiero después terminar como dice ahí la pregunta. El Salmo 145
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Hermoso pasaje, una oración de alabanza al Señor. Ahora bien, como dice acá, sabiendo que en la reunión de la cena del Señor siempre, no podemos salir de esto, el centro es el Señor Jesús, ¿cuál sería la oración más adecuada para que engrandezca el nombre de Dios y edifique al que ora y al que escuche la oración, como habíamos hablado hace ratito? ¿Y por qué? ¿Cuál le parece? De las que vimos. ¿Cuál sería la más adecuada para engrandecer el nombre de Dios y edifica al que ora y al que escucha? Yo puse dos, de agradecimiento y de alabanza, ¿no? Pienso, ¿no? Porque uno, como habíamos dicho, el agradecimiento es tan importante como la alabanza. Y también agregué el Salmo 103, que dice que debemos no olvidarnos, sino hacer memoria de todos sus beneficios. Porque Él es el que perdona nuestros pecados, el que cura nuestras dolencias, el que nos sacia de bien, ¿no? Y tantas cosas. Entonces, de alabanza y de agradecimiento debe ser la oración correcta en esa reunión, por así decir, en la cena del Señor. Después pasamos a la parte de... Pero para concluir, entonces, en cuanto a la oración, qué importante es orar. Para hacer una oración provechosa, también hay que favorecer el silencio. El silencio también es una condición, eso yo puse aparte del apunte, es una condición indispensable para escuchar y encontrarnos con Dios. A veces es importante, y a veces nos olvidamos. Para hacer una oración provechosa también es importante el silencio, ¿no? Qué lindo cuando a veces pienso que el silencio es malo. No, es provechoso, ¿verdad? Cuando vos estás en silencio, estás concentrado, es provechoso para escuchar y encontrarnos con Dios. ¿Qué dijo en el salmista? Una cosa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, para inquirir y contemplar la hermosura de Jehová. Y para contemplar algo, ¿qué se necesita? Silencio, ¿verdad? Cuando uno contempla un cuadro o algo, uno necesita a veces ese silencio, ¿no? Silencio, esa concentración. Por eso qué importante es aprender en la cena del Señor, en cualquier reunión, ser ubicado a veces, ¿no? Hacer silencio, no hacer bullo, ustedes me entienden, el silencio, ¿no? Es el respeto, es importante para no distraernos y concentrarnos en la adoración a Dios. Y más que, yo puse acá, que silencio exterior, hay que empezar también a cultivar el silencio interior. Siempre se dice, se aconseja que cuando uno viene a la cena, uno debe eliminar toda clase de ruido, por así decir. Todas cosas negativas que a veces vienen. Y yo puse algunas clases de ruido, como el ruido de la distracción, el ruido de la crítica, del rencor, de la envidia, del miedo, de las preocupaciones. No, cuántas cosas a veces hacen ruido, ¿no? Pero cuando uno viene a la cena tiene que venir con un corazón predispuesto, con el silencio de nuestro corazón, concentrarnos en el centro para tener una adoración hermosa, ¿no? Hermosa, íntima, edificante con nuestro Señor, porque el Señor así lo desea. El Señor desea que los que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Y con el corazón. Himnos y cánticos. El himnario tiene diversidad de temas, ya que en un principio se usaban las canciones del himnario para todo momento. Por ejemplo, hay himnos que hablan del bautismo, otros realizados para los niños, otros para ocasiones especiales, como casamiento. Estos himnos no son los que mejor se adaptan para la cena del Señor. ¿Por qué? Como se ha visto en la lección, en esta reunión, el centro debe ser el Señor Jesucristo, ¿no? Todo se basa en eso. Tanto en las oraciones como en himnos, uno tiene que buscar himnos que el centro sea la obra del Señor Jesús. Perdón, eso sé que Oscarcito lucha con eso, siempre nos aconseja, y a mí me dejó un listado una vez de himnos propicios. Y es importante, y es cierto, de poder también venir preparados con el himno que querés pedir.
porque es, como decíamos, es parte de saber que viniste con una ocasión predispuesto. A veces uno sí busca en el momento, pero qué lindo es que vos ya sepas, ¿no? El himno que, si el Espíritu te guía, el himno que vos ya habías elegido, ¿no? O la meditación que habías elegido, o la oración. Y por eso qué importante es que los himnos que se pidan en la cena del Señor tengan como temas, como dice acá, el amor, la cruz de Cristo, la alabanza, que Él sea el centro. Igual que se puede cantar coros, ¿sí? Se puede cantar coros, pero también que esos coros tengan el centro del Señor Jesús, su obra, su amor, la cruz, ¿no? Justamente, simplemente es por el hecho de poder dar la honra y la gloria de vida a nuestro Señor. Porque también, como decíamos, podemos ser un poco desubicados si pedimos un himno que hable del bautismo o otras cosas mientras estamos alabando a nuestro Dios, ¿no? Siempre tenemos que ser ubicados en eso. Es también, uno puede tener una ¿cómo se dice?, una opinión diferente o no, pero en sí creo que todos concluimos que la alabanza a Dios, la canción elegida, el himno elegido debe ser dirigido para la alabanza y gratitud a nuestro Señor Jesús, ¿no? Y que lo que cantemos, también aprendamos, una vez había escuchado, sabiendo lo que cantamos, ¿no? Porque a veces hay palabras que ni la entendemos, pero qué hermoso que cuando cantemos un himno sepamos lo que cantamos. Sepamos, y es una forma, los himnos tienen unas letras preciosísimas, y podamos alabar a nuestro Dios sintiendo en nuestro corazón lo que le cantamos a Él. Porque es una forma de, como una oración. Dios escucha también nuestro canto. Y tanto la oración, como pedir un himno, como la meditación a la palabra, uno tiene que hacerlo justamente como decíamos, con un corazón sincero, preparado, pero para el Señor. No como los fariseos, que todo lo que ellos hacían era, ¿para qué? Para ser visto para los hombres. Eso el Señor no lo aprueba, sino para el Señor, para el Señor. Esto es breve, no hay más que decir en cuanto a los himnos. ¿Sí? Sería lindo que podamos cada domingo, siempre un desafío, buscar un himno, un coro apropiado para esa ocasión de exaltar al Señor Jesús. Lecturas y meditaciones bíblicas. En relación a las lecturas y meditaciones bíblicas, es importante resaltar dos premisas que deben ser tenidas en cuenta al momento de participar. Uno, tal como se ha presentado el centro de la reunión en nuestro Señor Jesucristo, fíjate que en todos los puntos es eso, y la lectura y meditación debe estar orientado a ello. La lectura y meditación bíblica no solo debe estar centrada en la persona y obra del Señor Jesucristo, sino que además debe estar de acuerdo con el tema que ha salido en la reunión que queremos participar. Entonces, en la Biblia hay diversidad de temas, pero serán utilizados en la cena del Señor aquellos que exalten a Jesucristo. Por ejemplo, en el siguiente cuadro que vamos a ver, se mencionan pasajes conocidos de la palabra de Dios y el tema vinculado al Señor Jesucristo. No hace falta leer todo esto porque conocemos. Pero ¿qué hará? Justamente también que cuando un hermano, cualquiera que está bautizado, por supuesto, puede compartir algo, puede tener una lectura, puede tener una meditación, un pensamiento. Siempre tiene que estar el centro del Señor Jesús, su obra, su amor, y bueno, cada uno sabe. No es un momento para enseñar, ni exhortar, ni hacer opiniones propias o personales, o audiciones a algún hermano. No, eso no es para eso. Es para que por medio de tu lectura o tu meditación o por medio de lo que vos compartas, todo el pueblo de Dios podamos alabar a Dios, podemos exaltar a Dios, podamos gozarnos en el Señor y ver su obra, ¿no? No es momento de hacer otras cosas. Por eso que acá nos enseña en la palabra de Dios que debemos en la cena del Señor tener temas como por ejemplo Isaías 53 habla del sufrimiento de Jesucristo. Lo escribe el profeta muchos años antes de que suceda la crucifixión y muerte del Señor Jesús. En Lucas 1, 26, 28, habla del nacimiento de Jesucristo. En Lucas 23, 33, 49, habla de la crucifixión de Jesucristo. En Lucas 24, 16, 7, habla de la resurrección de Jesucristo. Son todos temas que en la cena hablamos, ¿verdad? De su nacimiento, de su crucifixión, de su resurrección, de sus sufrimientos. Y todo esto es por amor a nosotros y por nosotros.
Primera Tesalonicenses 4:13 habla de su segunda venida, que el Señor quiere que compartamos de su segunda venida, porque dice que cuando compartimos de su segunda venida, nos alentamos unos a otros, eso nos hace bien, nos trae paz al corazón. En Filipenses habla del gozo de tener al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Salvador. Esto lo pueden leer en su casa, a estos pasajes son muy conocidos, pero lo que nos quiere enseñar este cuadro es esos temas. Fíjate vos, algunos de los muchos temas, habla del sufrimiento, habla de la crucifixión, habla de su nacimiento, habla de su resurrección, de la segunda venida, del gozo de tener al Señor, de sus beneficios. ¿Y cuántos temas que seguramente el Espíritu Santo te va a guiar para poder exaltar el nombre del Señor en la cena? Por otra parte, cuando participamos en la cena del Señor, mediante una meditación bíblica, no solo es necesario tener en cuenta el tema del mensaje, sino también la orientación del mismo. Al tomar la palabra puede haber mensaje de exhortación, enseñanza, predicación, exaltación de Jesucristo y su obra. Después vamos a leer unos textos. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a completar el siguiente cuadro indicando en qué reuniones es aconsejable utilizar cada tipo de mensaje. Por ejemplo, mensaje de exhortación. ¿Qué opinan ustedes? Teniendo en cuenta lo anterior que vimos, ¿en qué momento o en qué reunión es aconsejable utilizar ese mensaje? ¿Le parece que en la cena del Señor está bueno exhortar? ¿Cuándo sería el mejor momento? O decir, ¿qué reunión le parece? Puede ser una reunión de ministerio, ¿no? De enseñanza. Podemos poner ahí, esto es muy particular. También de enseñanza, yo también puse, como los miércoles, una oración de enseñanza y de oración. Un mensaje de predicación, si bien se puede dar en todos lados, pero un domingo, cuando estamos acá el día domingo a la noche, es adecuado tener una predicación, ¿no? Con una enseñanza, pero que una predicación sea lo central para aquellas personas que quizás nos visitan. Y exaltación de la persona de Jesucristo, justamente ¿a dónde se ubica eso? En la cena del Señor, ¿no? Que uno exalta la persona de Jesucristo, que es el centro de todo, el centro de nuestra oración, el centro de los himnos en la letra y también tiene que ser el centro de nuestra meditación. Yo después tengo unas cositas últimas para terminar, aparte de esto. Lecturas y meditaciones bíblicas. En Filipenses 2, del 5 a 10, que vamos a leer Filipenses 2, es un pasaje muy hermoso, muy conocido. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 10. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acá hay un ejercicio. Dice, es un pasaje utilizado para tener una meditación en la cena del Señor muchas veces. Completa la siguiente actividad que te ayudará a bosquejar un mensaje centrado en la persona del Señor Jesucristo. Es como que nos da un pasaje y nos enseña cómo podemos bosquejar este pasaje. Dice, el pasaje salta a la persona gloriosa de Jesucristo demostrando lo que Él hizo por nosotros. En el versículo 7, Jesucristo, ¿qué anotamos ahí? Se despojó. Después, en el versículo 8a, dice, se humilló, ¿no? Se despojó, se humilló. En el 8b, la otra parte dice, no, yo puse acá, se despojó, se humilló, se hizo hombre y después fue obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Este es un pasaje, hay muchos pasajes que quizás ustedes los pueden bosquejar y que hablan de la exaltación y lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Lo que nos quiere enseñar de qué manera uno puede bosquejar o hacer una meditación adecuada para la cena del Señor. Pero este pasaje nos habla justamente de lo que Él hizo por nosotros y lo que es la cena, ¿no? En el simbolismo que vemos en la mesa, vemos que el Señor se despojó por nosotros, se humilló, se hizo hombre y fue obediente. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabemos que el Señor Jesús, después Dios lo exaltó y lo exaltó hasta lo sumo, para que todos nosotros lo adoremos y estemos de rodillas con una actitud correcta ante Él. Y dice en el punto 2, y en retribución a ello, nosotros, ¿qué debemos hacer? Justamente como termina. Es decir, si nuestro Señor Jesucristo se despojó, se hizo hombre, se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿qué debemos hacer nosotros? Y ahí dice, doblar nuestras rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor. Es decir, darle gratitud. No podemos, siempre veía en los evangelios que cada uno de los pecadores que se acercaban al Señor Jesús, leprosos, prostitutas, paralíticos, ¿se acuerdan? Dice que iban al Señor Jesús y hacían algo. ¿Qué es lo que hacían? Se arrojaban a sus pies, se arrodillaban. Nadie se atrevió a estar de pie. Se arrodillaban y le pedían, Señor, ten misericordia de mí. Señor, saname. Señor, te necesito. La famosa mujer del vaso de alabastro que quebró del frasco, vemos que tuvo una actitud correcta. Mientras los fariseos no se ocuparon nada del Señor Jesús, ella vino, se tiró a sus pies, como dice acá, se arrodilló, quebró su frasco de perfume, llenó la casa de olor, Dios se gozó en ella, que hasta el día de hoy se habla de ese pasaje, y vemos lo importante, ella tuvo la actitud correcta, ¿no? Así que frente al Señor Jesús, frente a la cena del Señor, por lo menos no podemos estar sin tres cosas. Sin tener un corazón contrito y humillado, sin estar a sus pies de rodillas, por así decir, y sin tener agradecimiento. Es imposible. Cuando uno viene al Señor Jesús no podemos venir con las manos vacías. Tenemos que venir con la adoración, como decíamos, de toda la semana, con un corazón contrito, con nuestras rodillas y con agradecimiento. Porque si no, caemos en lo rutinario y caemos en como una religión. Venimos por venir. Estamos por estar. El Señor Jesucristo se goza. Él dice cuánto deseaba y desea estar con nosotros en la cena del Señor. Él desea. Y todos aprendimos y escuchamos que no hay reunión más importante y que nos llena y que nos cambia y que hace bien es la cena del Señor Jesús. Y ojalá que, y eso lo digo primeramente para mí, y le digo a veces a Camila, que aprendamos los jóvenes o los que se van a bautizar, lo importante que es la cena del Señor. Que realmente tomes valor, el valor que tiene, la importancia que tiene. Uno viene a exaltar, uno viene a la presencia de Dios, a agradecer, a volcar su corazón, a glorificar, a estar contemplando su hermosura, su obra. ¿Para qué? Sobre todo por una cosa, para no olvidarnos. Para no olvidarnos. Voy a concluir con eso, pero dice el tercer punto, ¿cómo podemos cumplir dicho mandato viniendo a la reunión? ¿Con qué características? Y yo había dicho lo que había dicho recién, un corazón quebrantado, un espíritu humilde, el cual Dios no desprecia, sino que en el cual Dios se agrada. Se agrada. Porque en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, vamos a leer ese texto. Fíjate por qué Dios también instituyó la cena del Señor. Yo creo que es por esto también. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9.
Ya con esto ya vamos a ir. Tengo el tiempo. Deuteronomio 4, versículo 9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Recalco esto. Por tanto, guárdate y guarda tu alma. ¿Cómo? Con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Deuteronomio 6:10. Perdón, vamos a leer el 8:11. 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte. Fíjate que cuídate, guarda con diligencia, no te olvides, porque el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, de las grandezas de Dios. Ahora, es algo de no entender. ¿Es posible que el pueblo de Dios se haya olvidado de las maravillosas cosas que hizo Dios, que lo sacó de la esclavitud, que lo sacó de la esclavitud de Egipto, que le libró sus cadenas, que los perdonó, que pasaron el Mar Rojo? Ellos vieron cosas maravillosas y sin embargo se olvidaron. Y nosotros decimos, ¿es posible? Ahora, ¿es posible que el pueblo de Dios, nosotros, los hijos de Dios, nos olvidemos de la gracia de Dios? De lo que Él hizo por nosotros y hace. Y a veces parece que sí. Por eso es que yo agradezco cuando estudiaba esto y daba gracias a Dios por la cena del Señor. Y agradezco porque esta iglesia las hace todos los domingos. Porque es una forma de ¿qué? De no olvidarnos. De no olvidarnos. Porque sinceramente, en la realidad, el hombre, su naturaleza es olvidar, ¿no? Nos olvidamos. Y por eso que el Señor Jesús instituyó la cena para que hagamos memoria de Él y no olvidemos ninguno de sus beneficios. ¿Es posible que este pueblo se había olvidado? Sí, vos fíjate en el Salmo 106, versículo 21. El Salmo 106, versículo 21, mira lo que dice. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, cosas formidables sobre el Mar Rojo. ¿Qué dice? Olvidaron a Dios de su salvación. Ahora, qué triste, ¿no? Es olvidar. Por eso que, gracias a Dios que el Señor nos dejó esta cena maravillosa. Esta reunión donde nos gozamos los hermanos juntos y en armonía, donde el centro de adoración es Él, donde nos enseña que nuestra oración debe ser de exaltación, de agradecimiento por su obra, por lo que Él hizo, donde nos enseñan que cada himno que podamos pedir, seamos conscientes en su contenido, en su letra, siempre centrado en su obra, que la meditación, seamos conscientes que en ese momento nosotros guiamos al pueblo de Dios a una mejor adoración, acercamiento, ¿no? Cuando compartimos. También recuerdo de que debemos venir siempre preparados a Él y no olvidar. Este pueblo había olvidado las maravillas que Dios había hecho, al Dios de su salvación. Ojalá que nosotros podamos siempre recordarle, no olvidarle. Cuando uno olvida, una de las cosas que va de la mano es porque tiene orgullo, ¿no? Hay orgullo en su corazón. Pero también, lo más simple que puede encontrar cuando uno olvida algo, para mí, es porque no le da la debida importancia, ¿no?
Vos me podés invitar a una reunión, a tu casa. Si yo tengo interés, ¿qué voy a hacer? Pues estoy ahí. Si no, che, te estaba esperando. Me olvidé. Eso para mí muestra no un interés. No nos podemos olvidar, ¿verdad? Cuando nos importa algo. Cuando te importa algo, cuando tenés ese deseo en el corazón de compartir con los hermanos, cuando estás, no te olvidás, no te puedes olvidar. Y si vamos al caso, esto es lo que nos enseña en esta lección número 7, las participaciones públicas, oraciones, himnos y lectura. En resumen, todo tiene que ser centrado en la persona del Señor Jesucristo, todo tiene que hacerlo para el Señor, no para ser visto por los hombres, todo hay que hacerlo con un corazón lleno de gratitud, con humildad, todo hay que hacerlo con un quebrantamiento, con una adecuada, porque uno puede estar en la cena del Señor, pero con una adecuada postura, en humildad, con amor y disfrutando de esta reunión tan preciosa. Y sobre todo, recordar, hacer memoria ¿de quién? De mí, hacer memoria del Señor Jesús. Y el Señor Jesús se agrada, se complace de los hijos que le adoran de esta manera, que le adoran con el corazón, con pureza, con sencillez, pero de todo corazón, para la gloria de Dios el Padre. Por eso que podamos cada domingo prepararnos, no solo el domingo, como se decía, sino en la semana. Termino con esta frase que lo había dicho: no venimos a la cena para recién tener comunión con el Señor, sino venimos para concluir una semana de comunión íntima con Dios, ¿no? Que así sea en nuestra vida. Que cuando estemos el domingo es la conclusión de toda una semana cerca del Señor. Entonces, por consiguiente, uno vuelca su corazón, tiene ese pan fresco. Es como el último ejemplo que me acuerdo que me dieron, es como cuando uno amasa un pan. Si vos venís el domingo con el pan así, capaz que está duro, no es agradable. Pero cuando uno lo amasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, el domingo viene con algo fresco, ¿no? Agradable, que a Dios le agrada. Que así sea en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, que como nos dice es eficaz, nos enseña, nos instruye, pero es eficaz si nosotros la aplicamos, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida diaria. Por eso, Señor, que en esta simpleza, que podamos aprender a saber conducirnos en la casa de Dios, que es baluarte y columna de la verdad, que sepamos en la cena del Señor ser conscientes de que sobre todo tú que estás en lo secreto, en lo íntimo, que nos conoces, podamos siempre darte la honra, la gloria que tú te mereces. Y que vengamos con un corazón sincero, con una comunión íntima con los hermanos, que podamos cada día, Señor, aprender más y más de ti. Señor, gracias por esta familia maravillosa, por mis hermanos. Gracias porque, como decíamos, tú eres nuestro Padre, Padre nuestro. Somos una familia y como sobre todas las cosas, como familia, queremos agradarte, honrarte con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por permitirnos compartir y permitirnos también participar de la cena del Señor para recordarte y no olvidar nunca, nunca, ninguno de tus beneficios, que son muchísimos, Señor. Nos ponemos en tus manos, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes que, Ricardo, yo le doy el resumen chiquito de Normi, para que muchos me pregunten, lo sepan. Me gusta que